¿Qué tal? Video tutorial número 4 del curso de Adobe Edge Animate, en el que seguimos creando un proyecto que nos permite practicar con la importación y creación de gráficos y con el uso de textos. Vamos a empezar este nuevo video tutorial viendo cómo trabajar con reglas y guías. Porque a medida que vamos creando y organizando más elementos en el escenario, se hace importante poder alinearlos y espaciarlos a lo largo de una rejilla. Pues Edge Animate nos provee con varios modos para mantener a nuestros elementos ordenados del modo que queramos. Podemos mostrar reglas en los ejes vertical y horizontal. Ahora diremos cómo hacer para que se muestren o que se oculten, pero en este caso se está mostrando, y aquí tenemos en el eje horizontal la regla y aquí en el eje vertical. Podemos también colocar guías en cualquier sitio dentro del escenario que nos ayuden a alinear elementos, pero que desde luego no se mostrarán en la composición final en el navegador. Además, Edge Animate cuenta también con guías inteligentes que automáticamente aparecen cuando estamos creando o moviendo objetos, de modo que podamos rápidamente alinearlos con los bordes o puntos centrales de otros objetos. Además, contamos dentro del menú Modificar con los submenús Alinear y Distribuir, que también son indispensables para poder reordenar los elementos. Pues una vez que tenemos claro de qué vamos a hablar, vamos a practicar con lo que hemos dicho. Empezamos con las reglas, que son estáticas y miden píxeles tanto horizontal como verticalmente en el escenario. Para elegir la regla tenemos que ir a Ver, y aquí tenemos reglas. También siempre aparece la tecla de atajo aquí al lado, no voy a estar diciéndolo. Y como vemos, aparece aquí un marcador, eso significa que ya está seleccionado. Si lo desmarcamos, observa cómo inmediatamente desaparecen las reglas, que vamos a volver a activar. Si volvemos al menú Ver, podemos observar que las guías también están ya activadas. Si no fuera así, pues actívala y vemos ahora cómo utilizarla. Tenemos que situarnos sobre la regla, sea horizontal o vertical. En este caso vamos a situarnos sobre la regla horizontal. Pulsamos con el botón izquierdo y arrastramos hacia abajo. Observa cómo aparece esa línea de color violeta. Vamos a situarla, por ejemplo, aquí sobre 220 píxeles. Ahí tenemos ya una guía creada. No existe un modo para poder indicar los píxeles concretos en los que queremos situar la guía, como ocurre con otros que podemos hacerlo en el panel. Aquí hay que hacerlo manualmente. Una guía que hayamos colocado podemos modificarla y desde luego podemos seguir creando todas las guías que creamos del mismo modo. Vamos a seguir moviendo esta y vamos a situarla aquí aproximadamente donde queremos que se coloquen los rectángulos que creamos en el anterior video tutorial, por ejemplo a esta altura. Ahora tenemos que comprobar también que esté activada el ajuste a las guías. Vamos de nuevo a Ver y observa aquí el tercero de los menús que aparece, Ajustar a las guías. Como vemos, también está marcado, así que con esto ya los objetos se ajustarán a las guías. Lo vemos con estos dos elementos. Vamos a seleccionarlos y los movemos. Observa cómo se adaptan a la guía, se colocan respecto a la guía. Es otra línea que ves que aparece intermitente, hablaremos ahora de ello, es lo que se denomina las guías inteligentes. Pero para empezar, observa cómo así se adaptan a la guía que hemos creado. Vamos a situarlo aquí, por ejemplo. Hemos visto hace un momento cómo podemos mover la guía. Eso es útil, pero puede provocar problemas. Si hay muchos elementos, podemos confundirlos y mover una guía que no queremos mover. Si queremos que eso no pase, lo que tenemos que hacer es aquí en Ver,
pulsar en bloquear guías, con lo cual ahora, como puedes observar, no me permite moverla. Podemos ocultar una guía. Para eso lo que tenemos que hacer es ver de nuevo, pulsar aquí donde tenemos guías, y va como inmediatamente desaparecen, pero desaparecen, no se muestran, pero siguen ahí. Si pulsamos ver guías, inmediatamente vuelve a aparecer la guía o guías que tengamos. Si lo que queremos es eliminar definitivamente una guía, lo que tenemos que hacer, primero desbloqueo para poder moverla. Así que por lo tanto, bloquear guías lo quito. Y ahora es simplemente arrastrarla fuera del escenario. Si la ponemos por aquí, ahora de este modo ya no aparece la guía dentro del escenario, que era lo que queríamos. Como decíamos, contamos también con las denominadas guías inteligentes, que por defecto están activadas, y vamos a ver aquí, observa cómo aparece activada guías inteligentes. También podemos desactivarlo. Vamos a usarlas ahora para seguir creando elementos y para colocarlos, posicionarlos dentro de nuestro póster. Vamos a crear 3 elipses que colocaremos en la parte inferior del póster y dentro de las cuales posteriormente incluiremos algún texto. Así que vamos allá. Empezamos por elegir la herramienta rectángulo y una vez elegida vamos al color de fondo y vamos a darle a un color, ya lo tengo aquí, un color amarillo, este color que aquí vemos. Vamos a crear un pequeño rectángulo en el escenario. Ahora modificamos el ancho y el alto. Vamos a darle un ancho de 50 y un alto de 60. Ya sabemos cómo hacerlo. Ancho 50, alto 60. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a hacerlo redondeado, así que vamos aquí dentro del panel de propiedades a esquinas y hacemos todas las esquinas. Vamos a darle, voy de nuevo a pulsar para ponerlo ya, vamos a darle un radio corner de 60, con lo cual observa como inmediatamente lo hemos convertido ya en una elipse sin más. Voy a deseleccionarlo para verlo. Observa cómo aparece ahora, con las 4 esquinas, con un radio corner de 60. Ahora comprueba que las guías inteligentes estén activadas, como aquí están, es con control U, como ahí puedes ver también. Y vamos a volver a seleccionar el rectángulo como hicimos antes, con las características, recuerda que se mantienen del anterior, en cuanto a color de fondo, por ejemplo. Y ahora empiezo a dibujarlo y observa cómo inmediatamente ya aparecen estas guías inteligentes para indicarnos el tamaño, la proporción con respecto a otros elementos que estén en pantalla. Voy a soltarlo y de nuevo le vamos a dar en píxeles, redondeado como en el otro caso, 60 píxeles. Observa cómo nos aparece la posibilidad con las guías inteligentes de colocarlo. Y del mismo modo también podemos copiar y pegar. Nos lo pega exactamente en el sitio en el que está el otro y de nuevo nos aparecen las guías inteligentes para que lo coloquemos como queramos. Así que tenemos estos 3, vamos a ponerlos un poco más hacia abajo. Aquí, como vemos, ahora nos lo pone en la parte central de los otros, pero ahora este ya así lo podemos poner exactamente alineado con el anterior, con esta guía. Vamos a intentar centrarlo y vamos a poner este tercero. De nuevo tenemos ahí la guía inteligente para que nos ayude. Ya posteriormente también los alinearemos en cuanto al espaciado entre ellos. Visto de modo rápido, para poder hacer que tengan la misma separación entre ellos, los tenemos los 3 seleccionados. Yendo a modificar,
distribuir, observa aquí, por ejemplo, poniendo sobre centrado horizontal, observa como el del medio, que no está justo con la misma separación que nosotros, va a tener una pequeña modificación. Ahora hay la misma separación entre los tres. Sin embargo, como el centrado vertical ya los tenemos gracias a la guía inteligente los tres, observa como si yo doy aquí en distribuir centrado vertical, no va a hacer nada porque ya están centrados verticalmente. Pero estos menús de distribuir también son muy útiles. Vamos a mover estos dos para colocarlos más al centro. Observa como de nuevo nos aparecen guías con respecto a otros elementos que estén en pantalla. Pues ahora ya estamos preparados para empezar a añadir texto. En todos los sitios web siempre se va a necesitar la utilización de texto, y no solo para el cuerpo principal, sino también para la cabecera, para etiquetas, para botones, para títulos de imágenes, para muchos otros sitios. Así que vamos a empezar a ver cómo Edge Animate no solo nos permite incluir texto, sino que también nos permite formatearlo, darle opciones de estilizado, con lo cual nos permite personalizar totalmente los textos en nuestros proyectos. Vamos allá. En los siguientes pasos en el proyecto vamos a añadir algún texto sobre los rectángulos y también sobre las elipses. Para empezar, seleccionamos la herramienta texto en la barra de herramientas y pulsamos sobre cualquier punto en el escenario, y como vemos se nos abre el rectángulo de texto. Observa como también ha aparecido un nuevo elemento texto en el panel de elementos, aparece también en la línea de tiempo y también lo tenemos en el panel de propiedades. Escribimos lo que queramos, vamos a poner por ejemplo ver todo con mayúsculas, y una vez que hayamos escrito lo que queramos cerramos pulsando aquí a la derecha en la X, con lo cual se cierra la ventana, pero nos queda el texto en la pantalla y aquí podemos editarlo. Para verlo sin problema vamos a empezar por darle un color blanco. Con lo que ya entramos en el estilizado de texto, pero lo he hecho pues simplemente para que lo pudiéramos ver, porque estaba con color negro y en un fondo negro y va a ser difícil de localizar. Ahora aquí lo vemos, de momento está seleccionado, y ahora desde el panel de propiedades podemos modificar, como ya hemos hecho, el color, pero también el tipo de fuente, el tamaño y otras características. Vamos a darle un tamaño, por ejemplo, de 40 píxeles, es para localizar sobre uno de los rectángulos. Pero observa ahora cuando lo situamos cómo cambia, porque aparece por debajo del rectángulo. Como el rectángulo tiene cierta transparencia, si recuerdas, se ve un poco pero pierde el color. Eso ya sabemos lo que ocurre, se pone abajo porque lo tenemos que determinar aquí en el panel elementos. Si queremos que aparezca arriba, simplemente lo subimos hacia arriba y aquí ahora ya está, ya lo vemos como lo tenemos con un tamaño. Vamos a dejar este tamaño porque vamos a poner ahora otra palabra aquí también. El panel de fuentes, igual que otros paneles, cuenta con algunas de las opciones ocultas. Aquí podemos ver las distintas opciones para hacerlo cursiva, con subrayado, para centrar el texto. Pero observa cómo aparece aquí una flecha doble hacia arriba y hacia abajo. Pulsando, como vemos, amplía las opciones de las que también hablaremos, para incluir interlineado, separación entre letras y otras. Observa cómo aparece en distintos sitios, aquí también lo vemos, para indicar anchos mínimos y máximos. Recuerda también que el color se determina aquí en el panel de texto, no en el panel superior, porque este es el color del fondo que vimos aquí. Así que por lo tanto es aquí donde tenemos que determinar el color. Vamos a darle un color blanco.
Como con cualquier otro elemento que se encuentre en pantalla, también podemos duplicar los elementos texto que tengamos. Para ello, bien con el seleccionado podemos pulsar en editar y duplicar, con lo cual en el mismo lugar ya nos ha creado un duplicado exactamente igual, y podemos moverlo para situarlo aquí. Ahí lo tenemos. Aunque existe también otra opción muy útil, voy a borrar este, como lo hicimos, voy a volver a seleccionarlo y ahora con el seleccionado pulso la tecla Alt y arrastro y observa cómo podemos también hacerlo. Todos los textos que tenemos en pantalla se mantienen totalmente editables. Para ello, con el seleccionado pulsamos con el botón derecho y ahora dentro del menú emergente pulsamos en editar texto y vamos a modificarlo. Vamos a poner oír, por ejemplo, para que tenga un tamaño similar, y ya tenemos nuestros dos textos personalizados. Veamos ahora cómo crear un texto inicial con ancho fijado. Para empezar, vamos a acercar la imagen, recuerda, con control más podemos hacerlo para ver mejor las elipses que hemos puesto en la parte inferior. Si simplemente pulsamos en texto y hacemos clic, se nos abre, pero ahora aquí podemos escribir y, como vemos, seguirá en la misma línea mientras haya espacio en el escenario. Eso no es lo que queremos que ocurra, así que vamos a borrarlo. Y el modo en el que tenemos que hacerlo para darle un ancho determinado, pulsamos en la tecla de texto y ahora tenemos que seleccionar el espacio dentro del cual queremos escribir. Por ejemplo, este tal como está ahora, y ahora sí, al soltar, vamos a tener un texto que se adapte exactamente a el tamaño que aquí le indicamos. Vamos a ir poniendo, por ejemplo, primera. Desde luego el tamaño no se adapta, lo coges más grande, pero podemos ahora, como ya hicimos antes, modificar el tamaño. Vamos a dar, por ejemplo, un tamaño de 20. Y colocarlo como queramos. Si hubiéramos escrito más palabras y no cogieran, pasaría a la segunda línea. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a poner un segundo rectángulo que coja en esta segunda elipse. Y ahora, aunque después lo modifiquemos, vamos a poner ahora segunda línea. Y observa cómo la segunda palabra inmediatamente pasa a la segunda línea. Queremos solo que ponga segunda, pero queda claro el modo en el cual podemos determinar un ancho fijado para nuestro texto. Ya tenemos aquí segunda. Y ahora podemos hacer lo mismo, o podemos también copiar y pegar. Observa también cómo podemos determinar en cada caso cuál es el ancho máximo o el ancho mínimo desde el panel de propiedades. Observa cómo aquí aparece el panel para ancho mínimo y aquí el panel para ancho máximo. De momento no lo tiene, pero simplemente modificándolo aquí, ahora podríamos indicar también desde aquí un ancho máximo para la caja, que es siempre la que está seleccionada, la de este texto en este caso. Así que con estas dos propiedades, siempre recuerda que estas propiedades son propiedades CSS. Estamos trabajando con Edge Animate, que se basa en HTML5 y CSS3, como ya sabemos, y CSS en general. Podemos también hacer como hicimos antes, aquí de esto, así podríamos editar texto. Podemos, por ejemplo, con control C, aquí con copiar, y ahora pegar y moverlo de nuevo usando las guías inteligentes. Y observa como aquí de nuevo, tenemos que recordar el texto que es el que está seleccionado, aparece con un color distinto porque aparece debajo. Simplemente lo que tenemos que hacer, recuerda, subirlo más hacia arriba. Es el texto 11 copy. Bueno, voy a ponerlo en un sitio. Aquí lo tenemos ya. Y ahora ya sabemos también cómo hacer para editarlo. Y vamos a poner tercera. Con lo cual tenemos los textos. Ahora, desde luego, podemos hacer bastante más cosa con
ellos. Y para empezar vamos a ver una muy interesante, una nueva opción que nos permite HTML5, que es embeber fuentes personalizadas. Si seleccionamos cualquiera de los textos, vemos como aquí aparece en texto el tipo Arial, Helvética, sans serif. Ya sabemos también de siempre que con esto indica los tipos de letra que se van a usar dependiendo de los que tenga el ordenador del usuario que lo esté viendo, si tiene la primera o es la primera, si no la segunda o la tercera. Aquí vemos todas las que podemos usar, es una cantidad limitada y siempre depende de las fuentes que tenga el propio ordenador del usuario. Eso era hasta ahora, ya que vamos a ver cómo podemos embeber fuentes que se van a utilizar desde nuestra aplicación, independientemente de si el usuario las tiene o no instaladas. Embeber fuentes se basa en la regla de CSS FontFace. Aquí vemos una página específica que informa sobre el uso de este atributo de CSS. El tema es que para poder usar una fuente personalizada tenemos que proveer la fuente en múltiples formatos, EOTs, SVG, TTF, WOF, etc. Y el archivo CSS que se va a referir a ellas. Así que en un principio puede hacerse un poco trabajoso. Sin embargo, hay un método mucho más directo y sencillo, que es usar una fuente personalizada que ya esté albergada por alguien en la red. ¿Y quién iba a ser? Aunque no es el único que lo permite hacer. Google cuenta con una colección de fuentes libres que podemos utilizar de modo muy rápido y ya nos provee con todos los formatos necesarios para que funcione en todos los navegadores. Indicar también que Adobe en la suite Edge que está desarrollando incluye ya también un servicio que es el servicio Edge Web Fonts, que cubre una función muy similar a la que estamos indicando con Google, pero vamos a verlo en el video tutorial con Google de momento. Las fuentes personalizadas, como ocurre con lo que se denomina en castellano los activos, las imágenes, los símbolos, se encuentran dentro de la biblioteca. Para añadir una fuente web tenemos que hacerlo desde aquí, pulsando en el más, y aquí como vemos se nos abre la ventana para añadir una fuente web. Para decidir qué fuente utilizar, vamos a Google Web Fonts. Aquí tienes la ruta y como vemos de momento cuenta con 533 fuentes que se pueden utilizar. Tiene distintos criterios de búsqueda. Buscamos y seleccionamos aquella que queramos usar. Vamos, por ejemplo, a hacerlo con esta que estamos aquí viendo, Chela One, y pulsa donde pone el enlace Kick Use. Aquí como vemos tenemos más información sobre la fuente, y si nos movemos hacia la página inferior, aquí vemos como tenemos el enlace, simplemente un link que nos lleva al lugar donde se encuentra la fuente y por tanto desde donde va a poder descargarla. Es lo que necesitamos. Vamos a copiarlo y en la ventana que se nos abrió antes, en incrustar código, pegamos el enlace que veíamos. Le tenemos que dar también una lista. Y vamos a poner el nombre que tenía, Chela One. Y ahora podemos, si queremos, aquí pulsar más para añadir otras. Vamos a poner, por ejemplo, Georgia y sans serif también. Con esto ya podemos pulsar en añadir fuente y observa cómo ahora dentro de fuente se nos ha guardado esta fuente Chela One y las otras que indicamos para que se use si por alguna razón no pudiera acceder a Chela One. De momento las fuentes que añadimos se encuentran simplemente aquí en la librería, pero en el momento en el que se añaden aquí en la librería van a aparecer también dentro de los tipos de fuente que aquí podemos ver. Observa como ahora ya tenemos aquí también Chela One, Georgia, MS Serif, la que acabamos de incluir. Así que simplemente ahora tenemos que seleccionar cualquiera de los textos que tenemos e indicar que se le aplique ese tipo de fuente y sin más.
Vamos a seleccionar los tres textos que tenemos en las elipses, que ya veremos cómo alinearlos como queramos, pero de momento ahora para ver lo de la web forms. Recuerda que para que esto funcione ahora tienes que tener conexión a internet, ya que lo único que se guarda no es el tipo de letra, sino el enlace a el lugar donde se encuentra la web, lo que permite que se utilice desde cualquier ordenador que no necesita tener instalada esa fuente. Esa es la gran aportación. Así que buscamos aquí Chela One y observa cómo inmediatamente nos ha modificado y aparece ese tipo de letra. Nos quedan aún muchas cosas que hacer con los textos y con la relación entre los textos y los elementos que los incluyen. Podemos refinar el texto, podemos ordenarlos, alinearlos, organizar los elementos, agrupar los elementos y los elementos junto con el texto, ver cómo distribuirlos. Vamos a dejar todo eso para el próximo vídeo tutorial, que nos permitirá practicar con un elemento clave como es saber distribuir, colocar, alinear bien todos los elementos que formen nuestras composiciones. Así que de momento, con lo que tenemos hecho, quedamos aquí por hoy. Nada más, os habló Jesús Conde. Nos vemos.